Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola a todos y todas, estamos en Síndrome Chilensis, estamos en el tercer capítulo, muy contentos de cómo se ha ido desarrollando todo este proceso. Obviamente queremos agradecerle a todos ustedes que nos han escuchado y nos han visto, escuchado tanto en Spotify como en YouTube, y que evidentemente nos han seguido por las redes sociales, tanto en X, TikTok, Instagram, incluso Facebook. Obviamente, dentro de todo lo que hemos ido hablando en estos capítulos, nos dimos cuenta que nos quedamos bastante cortos con el capítulo pasado, en donde hablamos de la generalidad de la salud mental. Así que decidimos extender este capítulo, o hacer un pequeño alargue de lo que fue el capítulo pasado, y enfocarnos ya más específicamente con patologías en sí de la salud mental. Evidentemente con la ayuda de Jaime, que es nuestro nuevo, bueno, ya nuevo, pero ya es nuestra nueva incorporación. Así Oye, que, pero dímelo. importante recalcar que mucho de lo que vamos a realizar hoy es gracias a ustedes que nos han escrito por interno. Así es. Tanto en X como en Instagram, y nos sugirieron seguir hablando un poquito más de salud mental y de la importancia que esta tiene para todos nosotros, en nuestra población, tanto chilena como del mundo. Yo creo que el tema de salud mental da para muchos capítulos en general, y es un tema que probablemente, a pesar de que hablemos aquí, van a quedar muchas cosas en la palestra que nos van a faltar. Entonces igual es bueno que Jaime nos pueda dar un poco más de luz sobre el tema para la gente, sobre todo que siempre tiene dudas al respecto, y hay mucho estigma, como ya lo dijimos en el capítulo anterior. Hay muchas cosas que todavía hacen a la gente dudar de consultar, de preguntar y de hablar del tema, y que al final eso puede desencadenar una patología más grave a largo plazo. Jaime, empecemos a hablar del tema. Expláyate, a ver. O sea, pero más de explayarse a hablar del tema, enfoquémonos qué tema vamos a conversar hoy. Claro. ¿No es cierto? Sí. Yo creo que el tema importante que vamos a iniciar es depresión. Es algo súper común, súper frecuente en la población, tanto adulto como joven, y esto puede terminar también muchas veces en suicidio, ¿ya? O rompiendo lazos familiares, rompiendo tu entorno. Entonces es súper importante que toquemos este tema, y vamos a comenzar con depresión. El tema del suicidio también, obvio que vamos a hablar de eso, pero nos llega a todos, incluso no solo a la población general. En los hospitales también se ha suicidado funcionarios, En la universidad, en la universidad, trabajos, y etcétera. al parecer todos tienen alguna relación con una depresión no tratada, maltratada, o que pasó desapercibida. ¿Qué opinas tú al respecto? Claro, es cierto lo que dices, que con respecto al suicidio, una persona se puede suicidar, pero el entorno también se ve afectado. Sí, claro. De hecho, se habla a veces de casi como de los sobrevivientes, en el fondo, a veces del suicidio, en el fondo. Oye, pero un puntito, ya vamos a llegar al suicidio. Vamos a Yo llegar creo que al enfoquémonos en qué es depresión. Mira, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es una enfermedad del ánimo, ¿ya? Que tiene ciertas características clínicas, la depresión, ¿ya? O sea, la depresión no es estar triste, ¿ya? No es solamente estar triste. O sea, si uno súper buen punto. Sí, porque uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Me ha ido mal en la pega, me ha ido mal con la señora, qué sé yo, y tener un bajón y dice, me dio la depresión. Me dio la depre. Me dio la depre, Siempre claro. escuchamos, me dio la depre. Uno efectivamente puede tener tal vez un síndrome depresivo, síntomas depresivos, pero no necesariamente tener una depresión. Una depresión. A ver, háblanos ahí un poquito de los síntomas depresivos. Y ahí yo quiero destacar algo, justamente, porque la depresión es una patología propiamente tal. ¿Ya? ¿A qué te refieres con eso? Es como ser diabético, ser hipertenso. O sea, una enfermedad. Es una enfermedad, sí, Ok, ¿te das perfecto. cuenta? Y la depresión, bueno, los síntomas cardinales de una depresión, se habla efectivamente de una persona que puede tener tristeza, ¿ya? Sensación de culpa, de minusvalía, que al menos debe durar más de 2 semanas, y que es todo el tiempo o la mayoría del tiempo. O sea, una persona que está depresiva, por lo general se siente mal todo el tiempo. En la mañana, en la 16 tarde, horas que estáis despiertos, 12 te sentís con esos síntomas. Aparte del síntoma, por ejemplo, de la culpa, la depresión afecta las otras áreas también. Los pacientes pueden subir y bajar de peso, pueden tener los trastornos del sueño también. Y algo que
que se ve harto y uno lo pregunta en consulta, que tiene que ver con la concentración. O sea, cognitivamente una persona con un episodio depresivo está, entre comillas, más lenta. ¿Eso quiere decir que en el rendimiento laboral, universitario, estudiantil también se ve afectado? Claro que sí. Y de ahí viene este tema que hablamos en el capítulo anterior, que viene con el reposo médico. O sea, una persona que no está cumpliendo con sus funciones, y si es que lo está haciendo, ¿a qué costo lo está haciendo? Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Lo está haciendo a un costo gigantesco, tanto energético, ¿cachai? Ahora, hay un porcentaje no menor, ¿no? O sea, no menor, un porcentaje de personas que, si hablamos, por ejemplo, del trabajo, el trabajo es un factor protector. O sea, hay personas, uno podría decir, oye, sí, estoy depre y todo, lo que menos quiero ir a trabajar, ¿cachai? Suele ocurrir. Pero sí, hay personas que salen de la pega, llegan a la casa al fin de semana y es terrible para ellos. Sí, es terrible, o sea, y al contrario, ellos lo que quieren es llegar el lunes casi como para tener un motivo para hacer algo, ¿cachai? ¿Y eso es patológico? ¿Eso es enfermizo? Es decir, genera un problema de salud. Es como un mecanismo de defensa. Claro, pues es un mecanismo de defensa y la persona efectivamente se está sintiendo pésimo, ¿te das cuenta? Como que usa el trabajo para... El trabajo es un factor protector. De el trabajo funciona, claro, como una válvula de escape y como un factor protector. Perfecto. O sea, hay personas... Quizás aquí en Latinoamérica somos más sociables y todo, pero pensemos en otro tipo de poblaciones, no sé, que llega de la casa y vive en la más absoluta soledad, ¿no? Oye, hay una pregunta que tengo, porque hay mucha gente que relaciona la depresión y estos estados anímicos al clima. El clima. Como que dicen que cuando está más nublado, que en el invierno la gente se deprime más. Hasta la luna, escuchaba yo. ¿Existe algo de verdad en eso? Claro, ¿es solo un mito? Sí, es cierto lo que me dice. Sí, influye, pero ahí uno pensaría también, sobre todo con las estaciones del año. Los cambios de estación hacen que las personas muchas veces se activen más o se pongan más depre. Pero hay que poner ojo ahí, porque hemos hablado de depresión y hablamos de la depresión clásica, la que uno como melancólica, que uno piensa siempre de una persona triste, depre, pero hay depresiones bipolares. A ver, ¿cómo es eso? Hay depresiones bipolares, o sea, hay personas que sufren un trastorno afectivo bipolar, que esa enfermedad hacen ciclos de cuadros de manía o de hipomanía o depresión, depende del tipo de bipolaridad que tengan. Y ellos en algún momento, si por ejemplo si no están con tratamiento o dentro de los ciclos hacen una depresión, hacen lo que se llama una depresión bipolar, que es un manejo diferente y un abordaje diferente que una depresión monopolar. O sea, un paciente con depresión bipolar, por ejemplo, puede que no responda a los antidepresivos, que se requiera otro tipo de fármacos como los estabilizadores del ánimo. ¿Te das cuenta? Comprendo, yo creo que todos entendemos clínicamente o un concepto más específico con respecto a lo que tú estabas hablando, pero en relación a la gente, a la población. Claro. ¿Ya? ¿Cómo yo poder saber o cómo poder definir que tengo realmente un síntoma depresivo? Ya, mira, bueno, una persona que pueda tener un síntoma depresivo, una persona que de partida puede estar triste, puede tener mucha angustia, ¿ya? Pues sensación de culpa, el pensamiento futuro siempre es como de ruina, como que no me va a ir bien, como que no ve una salida a su problemática que está teniendo. Se pueden aislar, pueden dejar de comer o comer más porque pueden subir o bajar de peso, y además van a tener trastornos del sueño sobreañadidos también. Oye, además de la concentración, lo que hablamos de la máquina para funcionar. Para empezar, estos síntomas a veces hay desencadenantes, porque por ejemplo la gente dice, se me murió la tía y después de eso estoy triste y como que no salgo de eso. Ahí se puede diferenciar porque uno puede decir, no, mira, es normal que estés estés un poco más deprimido porque se te murió la abuelita. Pero ¿cuánto tiene que durar ese tiempo? Porque puede estar 2 años, 3 años con síntomas. Claro, ahí es buena pregunta, porque una persona puede perder un ser querido y vivir un duelo. ¿Ya? Y es totalmente esperable que esa persona esté triste, por ejemplo, que se sienta mal. Claro. Antiguamente se hablaba de duelo patológico, ¿no? En un periodo de tiempo como 6 meses, claro. Pero ya ahora ya no es tan así. Ya. De hecho, hay personas que, para ser bien sincero, hay personas que viven con su duelo toda la vida. Siempre. O sea, imagina perder un hijo, ¿te das cuenta? ¿Qué tipo esa persona va a tener que aprender a vivir con eso? No hay tiempo para decir que ya pero tiene que ver con la funcionalidad. Ya. O sea, una persona que pueda estar viviendo un duelo de la pérdida de una pareja, de un familiar,
igual puede ir a trabajar, va a hacer otras funciones también. ¿Ya? Y lo otro, que la depresión tiende a siempre a empeorar. ¿Ah? Siempre el paciente que está depresivo es difícil, muy difícil, que casi que mágicamente Mejor es solo no saca pasa de nada. la depresión. Claro. Salvo que, mira, tú puedes tener problemas económicos, problemas con la pareja, etcétera. Y el depresivo incluso, no sé, pues, se puede ganar el loto y seguir depresivo. Pues, ¿te das cuenta, no? No va a cambiar su estado. Entonces por ese hecho. siempre los episodios depresivos pueden llegar a ser tan graves que empiezan con síntomas psicóticos. ¿Ah? Ujú. La depresión uno la puede clasificar leve, moderada, grave. Ya, Bueno, sí, síntoma psicótico. Aguántate ahí. ¿Qué es síntoma psicótico? Voy a explicar qué es un síntoma psicótico. ¿Ah, ya? Un síntoma psicótico, por lo general, se lo describen cuando las personas tienen, por ejemplo, alucinaciones o delirios, por ejemplo. ¿Ah? Ya. Sobre todo alucinación auditiva. ¿Ya? Como que escucha voces. Escucha voces, tal cual, escucha voces. Y casi siempre el contenido de las voces es un contenido malo. Mira, las voces casi siempre son como un susurro al oído Ajá. y siempre con un contenido negativo. Por ejemplo, te diría Christopher, soy feo. La escucharía y eso, ¿cachai? Constantemente. Constantemente. No, pero no eres feo. Ya no, pero se entiende. O sea, esas son alucinaciones auditivas. Claro. ¿Y existen de otro tipo también? Y los delirios, perdona, para terminar, y los delirios en un paciente depresivo, el contenido del delirio tiene que ver también, porque existen múltiples tipos de delirios, desde cosas místicas, de cosas de Hay persecución. gente que siente que la persigue. Claro, efectivo, de persecución, etcétera. Pero siempre un contenido malo. Por ejemplo, hay incluso de sentir hasta estar muerto. Incluso hay algo que se llama síndrome de Cotard, que las personas ya están tan desvitalizadas en el fondo, se sienten mal que ya ni siquiera saben si están vivas o están muertas, ¿te das cuenta? O sea, la gravedad que puede llegar un episodio depresivo, hasta el tema que Una despersonalización. puede tener síntomas de despersonalización o no en algunos casos, pero lo que más impacta en la depresión tiene que ver con la instalación progresiva, puede ser lenta y todo, de la ideación suicida. Y los pacientes O sea, siempre la ideación suicida es como un paso final de la depresión. Mira, no necesariamente es como un paso final, pero es una alarma importante. O Claro. sea, si yo, O sea, si estás yo con este síntoma- por ejemplo, en mi práctica clínica diaria, si yo veo un paciente que está depresivo, sí o sí tengo que evaluar qué tan suicidal está esa persona o no. Ya. Porque si esa persona está suicidal y tiene algunos síntomas psicóticos, una persona que tiene que hospitalizarse, por ejemplo. Ya. Oye, y tocando ese tema, tú me estabas hablando de evaluar. Ujú. ¿Dónde podemos acudir cuando tenemos síntomas depresivos o nosotros vemos en algún familiar que tiene algún síntoma depresivo? Puede ser un médico general, un psicólogo o un psiquiatra. Para poder llegar al psiquiatra, ¿necesariamente tenemos que esperar una derivación de un médico general? ¿O podemos llegar y en el consultar? servicio En el público? servicio público, Ajá. por lo general, sí. Ya. O sea, se ve un médico general en APS y le hace una interconsulta a psiquiatría. Ok. Pero ¿Ya? el médico general también puede dar un tratamiento. Efectivamente, el médico puede partir un tratamiento. Tratamiento inicial. Ahora, si no, puede ir directamente a un psiquiatra. O sea, si tiene la Pero posibilidad estamos claros que eso de otra sea más en el consulta, privado. claro. Va a depender de igual De los recursos. de los recursos, porque sabemos que la salud mental en Chile es carísima. Es carísimo. ¿No es cierto? Tanto el tratamiento como consultar con un especialista. Los medicamentos. Los fármacos, medicamentos, la los fármacos. psicoterapia. Muchas personas buscan los medicamentos en las ferias. Y yo Eso creo es que súper común. un tema importante es que además la gente trabaja y los trabajos tampoco tienen facilidades para ir a una psicoterapia que a veces yo entiendo que es semanal, cada 2 semanas, y a veces es súper difícil salir de un trabajo para ir Para poder ir a consultar claro, y entonces el tratamiento a veces lo hace a media. Oye, ahí yo también me quiero enganchar un poquito con lo que estaban hablando. Y precisamente, claro, hablando de lo que es la terapia, de lo que es primero la evaluación, por supuesto, del psiquiatra, del médico general, del psicólogo, establecer quizá una terapia. Ahí me estoy quedando un poquito corto quizás con esto, Jaime, en el sentido de, ¿me curo de la depresión, del episodio depresivo? ¿Tengo futuro? En este caso, si yo tengo una depresión. Sí, los episodios depresivos sí se curan. ¿Ah? A ver,
existe, algunos la plantean como la depresión crónica o la distimia en el fondo, que afortunadamente son menos los casos. ¿Distimia qué es? Claro, la distimia es como un estado crónico y constante de un ánimo bajo. O sea, ¿estar triste siempre? Ya, pero no con una intensidad tan alta. Mira, para Ya, que se hagan ¿Eso es una lo que la idea, gente le decía para que- depresión endógena? No necesariamente, pero vamos a entrar en el. A ver, cuéntanos un por poquito, ejemplo, para que uno puede cachemos todo. tener estado de ánimo acá, llamémosle eustimia, que es lo normal. A un nivel, perfecto. Normal, que se llama La eustimia. ¿Ya? Normal, o sea, no está uno puede estar hipomaníaco, o sea, un poquito más alto el exacerbado el ánimo, maníaco, y para abajo puede estar distímico, o sea, con una distimia, o depré. ¿Te das Ya. cuenta? Perfecto. Entonces, como un término medio. O sea, hay un tema más bien triste, con energía baja, con un ánimo bajo, que se mantiene con el tiempo y todo. A eso le llaman distimia. Eso tiene que durar más de 2 años. Para que alguien diga, oye, que esta persona tiene una distimia, tiene que estar 2 años. Es como así. mantenido en el tiempo. Y justamente sin una respuesta a psicoterapia, fármaco, a la Ok, intervención. perfecto. Como que hace se todo entiende. bien y a pesar de eso no mejora. ¿no? Perfecto. Y en el caso del depresivo, entiendo por supuesto que hay distintos grados de depresión, ¿cierto? Leve, moderado, severo, lo hemos visto, incluso quizás un paciente que haya tenido un intento de suicidio, quizás que ahorita vamos a hablar de eso. Pero yo quiero saber, y yo creo que la audiencia también quiere saber, si el paciente o la persona que tiene depresión tiene luz al final del túnel. Sí tiene. Sí tiene. ¿De qué depende? Sí tiene y de qué depende. Mira, hemos hablado varias cosas acá. Una de las cosas que hemos hablado tiene que ver con la adherencia de tratamiento. Yo creo que eso lo creo fundamental. Porque mira, para que se hagan una idea, los trastornos ansiosos que requieren el uso de antidepresivos, cualquiera sea este, de acuerdo al perfil de la persona, requiere un tratamiento mínimo de 6 meses. ¿Hablaste de trastorno ansioso o claro, depresivo? no, estoy Un dando el ejemplo. ejemplo. Perfecto, en ya. cambio, el trastorno, el episodio depresivo, o la depresión propiamente, requiere un tratamiento al menos de 1 año. Y ahí viene el punto, porque las personas se van a sentir mejor con el tratamiento en un tiempo. Puede que a los 3 o 4 meses ya no esté depresiva realmente, y lo van a dejar. Y ahí viene otro problema, que son los episodios depresivos recurrentes. Y lamentablemente, cada episodio depresivo recurrente es peor que el anterior. Más intenso, los pacientes se sienten peor, duran más tiempo y con menos respuesta a los fármacos o a las intervenciones que se hacen. Oye, Jaime, y también con esto de la depresión hay un tema que yo creo que es muy relevante para la población, es el consumo de sustancias ilícitas, lícitas, que son adictivas con la depresión. ¿Hay alguna relación importante? ¿Puede ser un síntoma inicial consumir muchas cosas o es un síntoma tardío? Mira, muy buena pregunta, Sergio, y aquí hay que dejar algunas cosas, yo creo que bien claras también. Primero, claro, hay una persona que sufre una depresión, puede empezar un consumo de sustancias casi como para medicarse, como para sentirse mejor, ¿cachai? No sé, pues, me fumo algo, no sé, Un copetito. pasta base, copetito, ¿cachai? marihuana, me El imagino. copete, o sea, Droga el estimulante. el copete es mala idea, y esto se lo digo a la gente, mala idea, muy mala idea, ahogar las penas en alcohol. ¿Ya? O sea, Ese mito Mal, que ese existía, mensaje, existe. por favor, a todos los que nos están escuchando, no hagan eso. No, Las canciones no las escuchen, que dicen que hay que ahogar las penas de ahogar alcohol las y todo el penas en tema. alcohol, no, porque ahí justamente el alcohol como una droga inhibitoria, y si la persona ya está depre y está con ideación suicida, puede hacer algo. De hecho, muchos intentos suicidas son bajo la influencia del alcohol. Oye, tocaste un temazo Muy ahí. importante. Yo creo que tomaste un temazo y también agarrando la pelota que tira el Sergio con respecto a las adicciones, depresión y que tocaste recién ahora, suicidio. Claro. Ahora para terminar un poco, lo otro es, yo lo digo, y pueden estar de acuerdo, ¿no?, que tiene que ver con el consumo de marihuana. O sea, el consumo de marihuana, una persona depresiva que empieza a hacer con un consumo de marihuana recurrente, por lo general no va a haber una mejora de los síntomas y muchas cosas se van a empeorar en realidad. Y para qué decirle, un paciente que ya esté en tratamiento farmacológico y que empiece a tomar copete o empiece a fumar marihuana y todo, Mala idea. mala idea. Mala Mala idea. Lo que no hay que hacer. Perfecto. ¿Te das Muy cuenta? Oye,
retomo la pregunta. Hablemos de suicidio. Tengo la idea fija ahí, precisamente con este tema. Creo que es un tema muy importante hoy en Chile. Las tasas de suicidio cada vez van aumentando en el país. Hay poblaciones específicamente que tienen mayor tasa, ¿cierto?, de suicidariedad, sobre todo los adultos mayores, quizás las personas más jóvenes. Hoy por hoy prácticamente se está detectando un suicidio mensual en algunas universidades, hospitales Los también, hospitales, o sea, muchos hospitales que también se han visto afectados de que funcionarios hayan cometido suicidio. Así que, por lo menos para mí y en lo personal, creo que es un tema bastante relevante y vamos a aprovechar la instancia precisamente para hablar de eso, o por lo menos que Jaime nos hable un poquito de eso. Yo creo que el suicidio al final igual es como cuando aparece un suicidio o hay un suicidio que sale en la tele o algo que pasó, siempre todo el mundo vuelve a hablar de salud mental. Pero después Sí, el sí, suicidio sí, es sí, como sí. el suicidio es como la parte televisiva prácticamente. Suena raro, pero es como la parte televisiva y de ahí todos dicen siempre hay una depresión detrás, siempre hay algo que no se hizo bien y empiezan a aparecer estos fantasmas de que la salud mental no está bien. Claro. Mira, el suicidio, mira, Esteban hablaba un poco de las estadísticas, pero por ejemplo, el 2021 se suicidaron en Chile como 1.580 personas aproximadamente, o sea, las cifras por año al menos son de más de 1.000 personas por año que se suicidan en Y en Chile. aumento, me imagino. Y en aumento, ¿te das cuenta? Ahora, tomando un poco lo que dice Sergio, cuando una persona hace un intento suicida, o se suicida, pero una persona se suicidó, por lo menos esos 4 o 5 intentos previos. Hubieron Entonces avisos. también uno se tiene que poner a pensar Una pifia del sistema. como, po. no solo el sistema, sino también como sociedad. Po. ¿Te das cuenta? No, bueno, como el sistema, o sea, como yo como vecino, yo como familiar, yo como amigo. ¿Te das cuenta? O sea, mi amigo O sea, tuvo el un intento entorno, de- eso claro. es una red flag. O sea, si hay un suicidio o si hay un intento de Un suicidio, intento de suicidio. hay que poner ojo. Hay que intervenir. Hay que po. intervenir. Hay que intervenir Claro. y piensa que hay que intervenir. Po. O sea, no basta con mira cómo estoy, porque, a ver, ¿A qué te refieres con intervenir? la persona está tan mal que muchas veces no se va a poder movilizar. Claro. Mira, yo he tenido casos de que, por ejemplo, un profesor, por ejemplo, que los colegas le pagaron la consulta una vez y me contactaron para yo atenderlo a él, porque él no era capaz de hacerlo. acercarse, O sea, así acercarse como cuando los gringos hacen la intervention. Ajá, ¿cachai? claro, Así, claro. que algo va mal contigo. Claro. Sí, pues. Y lo otro suicidio que hay que hablar del suicidio. O sea, hay que hablar de la idea del suicidio. Hay que preguntarle a la gente. Es un tema "Oye, para conversar directamente. Sí, cuando se toma directamente. 11, cuando estamos almorzando en la casa, hablar con nuestro hijo, hablar con nuestra familia, nuestro entorno, bueno, en la sociedad en general, las juntas de vecinos, súper importante, que son los lugares donde la gran mayoría de la población puede acudir y puede adquirir. Jaime, con respecto a esto, el tema del suicidio, sabemos que hay una patología o un síntoma que se consulta mucho, que es las crisis de pánico. ¿Podéis tocar un puntito rápido ahí con las crisis Bueno, de pánico? la crisis de pánico es curioso. Tú a la persona le preguntas, oye, ¿usted ha sufrido crisis de pánico? Sin que ella sepa el concepto de crisis de pánico, te dice de frente que una crisis de pánico. O sea, la persona que cuando dicen, no, yo creo, ya es porque no la sufrió. Porque las crisis de pánico son bien floridas. Las personas les da taquicardia, sudoración, siente que se van a morir. Así que viene una muerte inminente. O presión en el o pecho. presión Algunos en dicen el que son pecho. infarto. Muchos llegan al SAPU, Sí. me estoy infartando y no se les pasa hasta que le hacen un electrocardiograma. Claro. po. Claro. O le dan un fármaco para eso. En el fondo. Y en SAPU eso es súper recurrente porque yo tenía y habían consultas tras consulta tras consulta, que el dolor precordial, que la puntadita, que la cosita. Oye, y dentro de las políticas de Estado, ¿cierto? Hemos hablado el capítulo pasado, el primer capítulo, que la política de Estado tenía que ver con, por ejemplo, el tema del auge, la hipertensión arterial. ¿Cómo se está aportando el Estado en Chile con respecto a la patología del trastorno depresivo, que es lo que hemos estado hablando últimamente, con el tema del suicidio, por ejemplo? ¿Hay algún elemento, no sé, hemos escuchado ahí que hay un fono, etcétera? A ver cómo es ese tema, Jaime, ayúdanos un poco ahí. O sea, bueno, yo no vamos a hablar de política acá, No, de no, cada no. gobierno, pero al menos este último gobierno
ha mostrado un poco más de interés en cuanto a lo que es la salud mental. Se ha subido un poco el presupuesto, se han destinado más dinero para la salud mental. También se han hecho intervenciones, se habilitó el fono suicidio. El fono suicidio, efectivamente, que las personas se sienten muy angustiadas pueden llamar. Decirlo, ¿no? Asterisco 4141, en caso que necesites ayuda te pueden atender las 24 horas de lunes a lunes, así que no tengas duda en llamar. Asterisco 4141. Con respecto a eso, no es solamente una contención emocional en el momento, porque lo más seguro es que te contacte, te hable un psicólogo, ¿no? Es que es un registro de esa persona, entonces se activa una red para que pueda tener una atención de acuerdo a donde vive el dispositivo o como un rescate lo antes posible. ¿Ya? O sea, yo me acuerdo, yo trabajé un tiempo en Copiapó, en Atacama, y eso funcionaba. Y yo muchas veces tuve que hacer visitas domiciliarias a personas que habían llamado o habían hecho intentos suicidas. O sea, bastante interesante, mira cómo es. Importante porque tenemos una herramienta para poder intervenir. Los dispositivos funcionan, sobre todo en APS depende muchas veces de las políticas más municipales, incluso que a nivel de Estado, porque ellos se distribuyen la red, ellos hacen funcionar los mecanismos. Sí. Pero yo de primera fuente he visto que funcionan en el fondo. ¿Promoción, prevención del suicidio? Sí, la promoción, bueno, se viene... la promoción y prevención tiene que ver justamente con lo que hemos hablado, hablar del suicidio, hacerlo visible, pesquisar síntomas depresivos previos, o sea, al principio, pesquisar de un inicio algún síntoma de depresión que pueda llevar a un... Mira, el síntoma que más se reporta en el fondo que uno dice, no, esta cosa está grave, tiene que ver con dos síntomas. El principal es la desesperanza. Desesperanza. Cuando tú interviene una persona, esta persona te habla su problemática y tú le dices, oye, ¿qué pensáis a futuro? ¿Cómo voy a salir de esto? Y dice, no, aquí como que no hay salida. La desesperanza se relaciona casi que directamente con una mayor probabilidad del suicidio. Buen dato. Más allá de la tristeza, ojo, porque la persona puede estar triste, pero cuando está desesperanzada, tú dices, no, aquí la cosa está... ¿Y el otro síntoma? La cosa va mal. Lo otro es que es la culpa. La culpa es una emoción, disculpen la palabra, bien cabrona en realidad, porque la persona que siente culpa o está con una angustia, con culpa, es una cosa que no se le pasa casi con nada. O sea, yo creo que una persona, y los que están escuchando y todo, que ha sentido esa sensación de culpa y todo, quizás van a entender lo que le estoy diciendo. Son los dos síntomas al menos. Oye, súper importante lo que acaba de decir el Jaime. El hecho de que tener cierto elemento o ciertas características de los síntomas, y evidentemente con estos dos principales, que es la desesperanza y la culpa en sí, la gente que si evidentemente tiene los síntomas que hemos estado hablando, presenta estos dos síntomas principales y evidentemente no está pasando por un buen momento, acérquese evidentemente a personal de salud o converse este tema con su familia, con su núcleo más cercano, precisamente para buscar ayuda, que es lo que estamos nosotros precisamente haciendo en este podcast Síndrome Chilensis, para poder llegar hacia ustedes y evidentemente tener una mejor conexión y que sea una relación de salud y obviamente con nosotros los médicos mucho mejor. Así que eso, no sé, Christopher, si quieres decir algo con respecto a este tema. Bueno, voy a repetir nuevamente, no me voy a cansar de repetir, asterisco 4141, en caso de que necesite ayuda, no duden en llamar, es una buena herramienta, te va a servir. Y bueno, eso. Yo creo que es importante que lo que acaba de decir Esteban, que a través de Síndrome Chilensis entiendan que estas enfermedades pierdan ese estigma o vayan perdiendo ese estigma como muchas enfermedades. No solo de salud mental, enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, que a veces están ligadas. La adicción, que yo creo que aparte de que se relaciona a la depresión, hay poco apoyo en la adicción en general. Hay mucha gente que recae, hay mucha gente en situación de calle, y la poliadicción a veces afecta a todas las otras enfermedades. Entonces hay que enfocar en esto, y la idea es transmitir este mensaje, explicar todas estas cosas y tener su espacio para que ustedes también tengan,
puedan dar sus dudas y nosotros responderlas. Oye, un punto importante es que, como comentamos en un comienzo, muchos de los temas que estamos tratando, estamos conversando aquí en Síndrome Chilensis, es por los mensajes que ustedes nos están enviando. No duden en mandar mensajes, o si necesitan ayuda, nosotros somos profesionales, podemos ayudarlos a hacer las derivaciones correspondientes o poder saber dónde pueden consultar. Ya, Acuérdate, ¿dónde nos siguen? Po? Nos siguen o nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en TikTok, nos pueden seguir en X, nos pueden seguir en Facebook y evidentemente nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Eso, importante, no olviden suscribirse. Mientras más se suscriban y compartir, estos temas son súper importantes, compartan para que lleguemos a más gente que necesita estos espacios de conversación y ser escuchada, porque muchas de las cosas que hablamos es lo que te está pasando a ti. Así que muchas gracias, chiquillos. Bueno, nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo Chao. capítulo. Chao. Bueno, síganos, suscríbanse y compartan. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Chao. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.